Hola, la pregunta de hoy será, ¿las redes sociales hacen daño? Em, Creo que como toda herramienta que utiliza el ser humano, depende de cómo la utilice o por qué. Eh, si ponemos el ejemplo de un cuchillo, el cuchillo puede utilizarse para hacer daño o se puede utilizar para hacer un platillo para alguien que queremos. La única diferencia entonces no es tanto el cuchillo, sino la persona que lo está utilizando y las intenciones eh, con las que utiliza, en este caso, este cuchillo. En las redes sociales creo que es un poco por el estilo. Si se utilizan para em, diferentes fines, para hacer daño o para olvidarnos un poco de nuestra realidad, puede ser un poco eh, mm, puede ser poco sano. Pero si lo utilizamos para informarnos, saber qué fuentes sí son fidedignas y cuáles no, pues nos pueden ayudar en diferentes situaciones. En este caso, para que veamos esta situación y esta relación entre el ser humano y las redes sociales hoy en día, vamos a sacar dos cartas, una que represente a las redes sociales y otra que represente a los seres humanos en general. Obviamente hay cuestiones eh, diferentes cuando hablamos de personas en específico, también si hablamos en cuestiones de edad o de generación. Creo que hoy en día los más jóvenes están más en redes sociales, pues debido a que nacieron con estas redes. Sin embargo, personas de mi edad, más grandes tal vez, em, pues es algo nuevo para ellos y puede ser que por lo mismo eh, se puedan incluso obsesionar de la misma forma que un joven o puedan alejarse de las redes. Esto es creencia mía nada más. Entonces vamos a sacar primero eh, dos cartas para eh, representar a las redes sociales y dos cartas para representar al ser humano. Y a partir de ahí, lo que nos diga el tarot, vamos a ver qué podemos ir sacando. Ok. Redes sociales. La torre. El 7 de espadas. Y los humanos. La rueda de la fortuna. El 9 de espadas. Em, Aquí lo que podemos ver en cuanto a la relación entre redes sociales y ser humano, empecemos por el ser humano. Parece ser que el ser humano está viviendo una etapa de mucho cambio, en donde obviamente existen cambios tanto tecnológicos, sociales, a nivel interno, de conciencia. Es una etapa ya sea de transición para evolucionar y avanzar en diferentes cuestiones, o para repetir lo que hemos hecho pero de diferente forma. A lo que me refiero es de que como dicen que la historia es cíclica, para mí en lo personal, eh,
sería como una espiral en donde eh, pasamos en un círculo, pasamos por el mismo punto, pero en diferente parte, no exactamente en el mismo lugar, eh, en donde el pasado se conecta con el presente y asimismo con el futuro. Entonces, em, no sé, por decir algo tal vez loco, hemos vivido en un mundo en el que eh, los hombres de alguna forma han regido diferentes cuestiones de la sociedad. Eh, Sin ahondar mucho en ese tema, eh, y vamos a suponer que después de 4000, 6000 años, lo que va a pasar ahora es de que las mujeres van a regir el mundo y eh, van a limitar los derechos de los hombres, tal vez, ¿no? Me estoy hablando en ciclos de eh, miles o cientos de miles de años. Entonces estamos en un punto en el que a lo mejor eh, una de dos, o encontramos el equilibrio en donde no es ni el hombre ni la mujer, sino son los dos a la misma altura y entendemos que no es que nos necesitemos de alguna forma, sino nos ayudamos a equilibrarnos, y entonces estamos viviendo una etapa en la que es muy importante para el ser humano. Es una etapa donde podemos evolucionar como seres, como sociedad, o en donde nos vamos a estancar. Y tiene mucho que ver eh, este cambio que se puede llegar a dar. Lo que me dice la carta es que es más de adentro hacia afuera, donde eh, cada persona va adquiriendo conciencia de lo que está haciendo, conciencia de lo que está pasando en el exterior, y se transforma de adentro hacia afuera. Siente las cosas, se descubre a sí mismo, está más consciente de, de lo que es en realidad el ser humano, y entonces va a poder realizar un cambio positivo a nivel individual. Y por lo mismo, si este cambio individual, eh, por decirlo, este despertar de conciencia individual se replica, eventualmente todos lo vamos a hacer. Pero si es un cambio de, de adentro hacia afuera. Em, Contraponiéndolo un poco, en el caso de las redes sociales, creo que mm, también han llegado a un punto en el que están ayudando a ese cambio de conciencia, donde muy probablemente nos estemos dando cuenta que no van tan acorde a nosotros mismos, que a lo mejor no nos quitan tiempo, a lo mejor nos provocan estrés, a lo mejor nos están distrayendo de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras obligaciones, o incluso de nosotros mismos. Y en contraposición, si es un cambio que va, la torre representa que va de afuera hacia adentro, es un momento en el que lo externo provoca una crisis hacia nosotros. Em, lo que representa la torre eh, un, es un momento de crisis, partiendo de que toda crisis es positiva, eh, que nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos. Probablemente creo que son necesarias las redes sociales para llegar al punto en el que nosotros mismos nos podamos entender. A lo que me refiero es que es un mal necesario, de cierta forma, que nos va a ayudar, si nosotros lo queremos, a encontrar balance en nosotros mismos y encontrar
nuestra conciencia para poder evolucionar como sociedad y seres humanos. Es un punto en el que eh, las propias redes sociales nos están ayudando de alguna forma a darnos cuenta qué es lo que no somos, lo que no queremos, lo que está haciendo daño o no, no a las demás personas, sino a nosotros mismos. Cada persona a su tiempo y en su momento se va a dar cuenta de si las redes sociales le están haciendo daño de alguna forma, o se o está dañando a su entorno al estar utilizando redes sociales de una u otra forma. Y en las cartas de arriba también todo se va conjugando para que nos den este mensaje. Incluso pues podemos ver que de alguna forma es la misma carta, nos está dando la misma intención eh, de lo de lo de lo externo y de lo interno, esa dicotomía, tan sencillo como podemos ver el filo de la espada hacia arriba y el filo de la espada hacia abajo. Es un es em, es una es una contradicción coherente, por decirlo de alguna forma. Y lo que representa eh, las espadas es el pensamiento. Representan mm, lo que está en nuestras cabezas, lo que estamos pensando, em, el aire, lo que está flotando. em, Son pensamientos que van hacia, hacia la ilusión, no tanto hacia la realidad. Eh, mm, Hay ciertas redes sociales que pueden malinformar, que pueden eh, dar información que es incorrecta y que de alguna u otra forma terminamos creyendo. Una verdad que se repite, una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad. Mm, eh, Cuando la gente se pone una máscara y nos hace creer que tiene una vida de lujos, de viajes y de mucho dinero, pues muy probablemente es el rostro que quiere proyectar y no solo proyectar, sino que se quiere creer y se quiere comprar esa ilusión de bienestar en el exterior. Sin embargo, en el interior es muy probable que tengamos algún tipo de carencia, ya sea de amor o de comprensión. Por eso em, es un momento del ser humano viendo su interior y de las redes sociales em, siendo parte del exterior, eh, de las máscaras, de tergiversar la realidad de alguna forma. Y entonces llega un punto en el que nos creemos que no somos tan afortunados ni tenemos tanta fama como cierta persona o como cierto influencer puede ser. Y entonces contraponiéndolo con nosotros y con nuestra vida nos puede dar la falsa ilusión de que somos menos afortunados, que no tenemos tanto dinero, no tenemos tantos amigos, no tenemos tanto lujo, pero en el fondo, si vemos en nuestro ser y nuestro inconsciente, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces lo que necesitamos es sencillamente lo que tenemos. No tenemos que estar buscando en el exterior, sino mi familia, mis amigos, un techo, es, son necesidades muy básicas que me dan la felicidad si veo lo afortunado que soy por lo que tengo, no por lo que no tengo. Entonces, mm, las dos cartas nos hablan de
eh, el interior y un, un bueno, sí es una falta de conexión con nosotros mismos, que se puede cambiar, obviamente, en donde podemos tomar conciencia de lo que somos, pasar esta etapa y evolucionar a la siguiente. Pero lo que me dice la carta es de que es un momento en el que estamos muy desconectados con nosotros mismos, con nuestro interior, con lo que somos, y mm, em, estamos visualizando cosas en el exterior que muchas veces no son reales, que ya sea incluso hoy en día la inteligencia artificial nos hace ver o la inteligencia crea cosas que de alguna u otra forma están fuera de la realidad, y entonces llega un punto en el que no sabemos qué es real y qué es generado de forma artificial. Y las redes sociales ayudan a, a crear una desconexión con nosotros mismos, y creo que de alguna forma favorecen a la conexión con la fantasía, con las máscaras que nos gusta ponernos, con em, ese, ese anhelo y esa búsqueda de la felicidad, entre comillas, eh, que el propio medio y que las propias redes fomentan al tener viajes, dinero y cosas lujosas, que no es algo que sea malo per se, sino que muchas veces son solo escenarios o fachadas de algo que realmente no tenemos, y queremos dar la ilusión de que todo está bien. Sin embargo, muy probablemente sean personas que tengan algún tipo de carencia en el interior, o eh, algún tipo de falta de confianza en sí mismos, por lo cual tienen que proyectar estos escenarios y todo este conglomerado artificial. Entonces estamos viendo una dicotomía entre el interior, del cual estamos alejados, y el exterior, que cambia nuestra perspectiva de las cosas y no nos ayuda a concentrarnos en nosotros mismos. Mm, Ahora, de forma rápida, vamos a ver eh, dos cartas que nos pueden ayudar a entender un poco más esta relación, que no es favorable o que no nos está ayudando en esta relación entre, entre ser humano y redes sociales, y cómo podemos eh, a lo mejor utilizar las redes eh, para mejorar esta relación, si es posible. El diablo, de la misma forma, nos está hablando sobre el interior. Es algo que no ayuda en esta relación entre hombre y redes sociales, entre ser humano y redes sociales, pues que nos está alejando de nosotros mismos. No nos estamos viendo a nosotros mismos, todo lo contrario. Por fuera, en el exterior, las redes sociales crean ataduras. Nos dicen que entonces debemos de no tener imperfecciones en la cara, tener una cara estéticamente correcta, sin imperfecciones, que debemos de tener una casa bonita, tal vez una casa lujosa, tener este carro, viajar mucho, diferentes cuestiones que a la larga nos están eh, nos están dañando al creer que eso es lo que deberíamos de tener nosotros. Y entonces se vuelve una atadura, se vuelve un concepto que nosotros creemos que necesitamos tener. Sin embargo, eh, pues la verdad es de que todos los seres humanos tienen imperfecciones, eh,
nos levantamos, hinchados, despeinados, porque somos seres humanos, no somos seres perfectos. Si fuéramos seres perfectos, partiendo del punto en que la perfección es abstracta, muy probablemente no estaríamos viviendo en este mundo, seríamos seres más evolucionados, viviendo en alguna otra dimensión, como energía o como eh, un árbol, eh, que son seres más evolucionados que nosotros. Sin embargo, a lo que no está ayudando es a que está colaborando en la desconexión con nosotros mismos. Eh, mm, en vez de vernos a nosotros mismos, estamos viendo el exterior, estamos viendo las cosas por fuera, estamos viendo las cosas materiales, las cosas, eh, lo que, lo que no es la realidad, escenarios, personas, cuerpos, belleza que no existe, que inteligencia artificial, por ejemplo, haciendo eh, hombres y mujeres estéticamente perfectos, eh, sin rasgos humanos realmente, porque eh, lo que nos define en cierta forma como seres humanos es que somos imperfectos, que tenemos errores, que tenemos fallas, que estamos aprendiendo, porque a eso venimos realmente, a aprender y a enseñar, de forma muy general. Entonces, esta relación, eh, a lo que está dañando de alguna forma es a desconectarnos de nosotros mismos y no vernos a nosotros mismos y ver hacia afuera cosas que probablemente no existen o que solo son máscaras que utilizan otras personas para tratar de comprarse la idea de que están bien y que son felices, y sin embargo lo que están haciendo es desconectarse de sí mismos y desconectarse de lo que realmente quieren y de lo que realmente son. Que pudiera ayudar de alguna forma. Mm, Creo que en este momento, eh, en esta etapa, no sabemos realmente cómo utilizar las redes sociales. Em, sí, es una etapa muy, em, muy pronta. Em, este boom de las redes sociales no tienen más de, no sé, de 20 años. Hace 20 años eh, no eran algo tan común y algo tan utilizado. Entonces es una etapa muy pronta, muy prematura para realmente encontrar una utilidad real para que nos ayuden a una conexión, en este caso con nosotros mismos. Creo que mm, es algo que aún no estamos descubriendo, no estamos entendiendo, no sabemos cómo utilizarlas realmente para un mejor entendimiento de nosotros mismos o un mejor desarrollo de la sociedad. Em, Todavía no termina de cuajar esta relación, todavía no terminamos de ver probablemente el daño que pueden causar. Eh, Creo que eventualmente tanto las redes sociales nos van a ayudar eventualmente a darnos cuenta del daño que nos pueden hacer, pero no son las redes sociales en sí, sino es cómo utilizamos las redes sociales para desconectarnos de nosotros mismos. Em, pues es un círculo vicioso en donde dejamos de ver el interior y buscamos en el exterior, y nos vamos solo al exterior para, mm, para olvidarnos de nuestros problemas o para comprarnos ideas que no existen, para ponernos máscaras frente a los demás, frente a la sociedad,
y alejarnos de nosotros mismos. En el fondo es muy probable que tengamos falta de amor por nosotros mismos, falta de autoestima, de autovaloración, eh, falta de confianza en nosotros mismos, y entonces por eso queremos reflejar o por eso queremos vernos reflejados en las personas mm, que hacen parecer su vida exitosa en redes sociales. Y no dudo que haya gente que sí, pero eh, las personas que realmente viajan y realmente tienen dinero, es muy probable que ni siquiera tengan redes sociales. No necesitan demostrarle a nadie lo que ellos tienen o lo que ellos saben. Mm, entonces, es una etapa en donde todavía no conocemos probablemente o no terminamos de conocer el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos a través de de la forma en que utilizamos estas redes sociales, y solo nos está ayudando a, em, a separarnos de nosotros mismos, a olvidarnos de lo que realmente somos, olvidarnos de nuestros problemas y crear ilusiones en el exterior que en el momento en el que se caigan, que se derrumben, pues muy probablemente vamos a entrar en una crisis, y de esa crisis vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que cambiar de una forma radical nuestro entendimiento de nosotros mismos y saber la diferencia entre nosotros, el exterior, las demás personas, y creo que eventualmente pues vamos a poder avanzar y evolucionar eh, como seres humanos, y poder lograr un cambio real, un cambio de fondo, eh, de alguna forma un cambio de raíz, en donde romper, en donde vayamos a romper todas esas ideas que hemos construido en el exterior, eh, esos, esos falsos conceptos de felicidad, de éxito, de cumplir metas, y entonces viendo realmente nuestro interior y entendiéndonos a nosotros mismos, eh, romper y tirar estos conceptos y lograr por fin evolucionar como un ser humano a partir de lo interior, no de lo exterior, a partir de mí, no de los demás. Y puede ser que eventualmente podamos ya sea utilizar estas redes sociales para algo realmente positivo, o que su ciclo tenga que terminar de alguna forma y empezar nuevamente eh, de una forma sana y distinta, pero con el entendimiento de, eh, de nuestra conciencia, con la evolución de nuestra conciencia, y, y no con las máscaras que nos ponemos, que nos queremos poner, que intentamos ponernos, o que imitamos eh, las máscaras de otras personas para comprarnos ideas que no son nuestras y que nosotros mismos hemos creado. Eventualmente vamos a poder cambiar nuestra conciencia para poder transformarnos, entendernos a nosotros mismos, que a fin de cuentas es eh, lo que necesitamos hacer. Olvidarnos de las herramientas, de lo que está afuera, concentrarnos en nosotros mismos, tener conciencia de lo que somos y de lo que no somos, y eventualmente vamos a cambiar tanto
la sociedad, nuestra conciencia, eh, nuestra forma de ver las cosas y eventualmente nuestra energía. Es un momento de cambio en el que o tenemos conciencia, vemos el interior, o vamos a seguir repitiendo ciertos patrones que hemos hecho durante toda nuestra historia.